El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Empezamos, pues a hablar de un tema que nos encanta hablar cada X tiempo, y lo digo, nos encanta entre comillas, porque hablamos de la situación económica de Canarias, de esta crisis, y pues como también es habitual en nuestros dos asesores, a mi derecha José Luis Díaz, buenas noches José Luis, y a mi izquierda Ramón Rodríguez, buenas noches Ramón. Buenas noches. Digo, es un tema que nos encanta entre comillas porque, aparte que tanto José Luis como Ramón llevan con nosotros, pues yo he perdido la cuenta de años, hemos envejecido los tres en este programa y en el anterior del foro laboral, o sea que yo creo que estamos hablando de antes del euro, antes del año 2000. Sí, seguro. Del año 96, 96, yo creo que fueron sus primeras entradas aquí en este programa, tanto José Luis como Ramón, y hubo un determinado momento que se hizo el triunvirato efectivamente, porque aunque a veces al principio venían por separado, hubo un momento que se hizo este triunvirato que además cuajó bien. Y desde el año, yo creo que desde el año 97 hemos venido tocando temas económicos. No que ellos fueran sajorinos, pero ya en el 2007, no 2008, 2007, ellos avisaban cuando estábamos en plena efervescencia económica. Este era el país del pelotazo, pero aparte se podía ganar muchísimo dinero. Ellos hablaban ya de una burbuja, hablaban de una burbuja de la construcción, que se estaba construyendo, que las casas no se exportaban, que eso podía dar lugar a una crisis. Digo, no, su profesión no es la de ser sajorino ni adivino, pero ellos avisaban en el 2007. Es decir, que antes de que ocurriera, tanto José Luis como Ramón, y aquí en este programa se habló de esa crisis que podía venir debido a cómo se estaban haciendo las cosas, cómo lo estaban haciendo los bancos, cómo lo estaban haciendo las empresas, cómo se estaba controlando la situación, y eso iba a reventar por algún lado. Efectivamente,
revienta, a pesar de que el gobierno socialista de aquella época decía que era una desaceleración económica, que nos costó bastante aprendernos la palabra, porque crisis es más fácil, es más corta. No hubo crisis para el gobierno socialista hasta el año, creo que hasta el 2009, ya entramos en el 2009, fue cuando empieza a reconocer que había una pequeña crisis. Estamos en el 2012. Después sale un familiar que últimamente, de eso no se hablaba en aquellos años, que un familiar de riesgo, que era su prima, que se ha hecho famosísima, un familiar que yo creo que gente que no sabe ni lo que es, está hablando de la prima de riesgo, está hablando ya de lo último, pues ha sido el rescate, para algunos rescates, para otros préstamos, para otros, de los bancos, que también de los bancos podríamos hablar muchísimo. Todo esto, ¿qué ha hecho? Bueno, pues que ya ni siquiera nadie se atreve a decir cuándo se va a acabar esta crisis. Yo recuerdo que al principio de la crisis, pues se hablaba en el 2008 que ya empezaba, eso ya seguramente a final del 2009 esa crisis acaba. En el 2009 no, seguramente a mediados del 2010 ya entramos, el 2011, pues bueno, el 2012 yo creo que ya es el arranque definitivo. Y ahora ya en el 2012 los más optimistas hablan del 2015 y otros que dicen que ya esto no lo están viendo remedio. Ramón, después de este análisis mío como muy a la ligera, porque además tampoco quiero entrar y tampoco quiero asustar al personal, ¿cómo está esta situación económica? ¿Cómo está esta crisis? ¿Cómo está esta prima? Estos bancos, estos préstamos, esta austeridad, ¿esto sale por algún lado? Hombre, a pie de obra, como se suele decir, a pie de calle, como quiera que nos hemos acostumbrado a ser ciudadanos de verla venir, no ciudadanos, no somos una ciudadanía culta en cuanto a estar documentados, informados, participantes, implicados, comprometidos y demás. O sea, todo eso son elementos que están muy fuera de la onda del día a día, de la gente que, pues, por alguna razón, quizás también maquiavélicamente trazada, se les ha idiotizado, se les ha frenado. Pues, como bien decías antes, el tema este de las modas que se crean, ahora es la prima, que yo, sin hacer demasiada frivolidad, me atrevería a decir que aquello de que Dios habló de hermanos, pero de primos no dijo nada. Claro, porque el término primo se usa mucho en sentido peyorativo, y en este caso, pues bueno, la prima nos está dando todos los días disgustos, ¿no? Con los datos que van surgiendo y demás, pero porque se habla siempre en un contexto de macroeconomía, ¿no? Y que todo además está centrado en valores materiales, ¿no? O sea, y yo no es que quiera entrar aquí en un discurso demasiado espiritual, pero que es verdad que todo se ha creado precisamente desde una proyección materialista, ¿no? Excesivamente materialista, donde se globaliza la economía de una manera brutal, pero no se globalizan los elementos de carácter social. O sea, digamos que la política social no se globalizan los valores, y por tanto nos encontramos de vuelta con todo este marrón, ¿no? Incluso ahora se pretende resolver los problemas, que parece que viene como una panacea, pues el anuncio de que se produce un pseudo rescate. Incluso ya con esto también se emplean eufemismos y demás, de bueno, ¿qué significa? Si es un rescate verdadero, si no lo es, si es un pseudo rescate, si es un rescate solo a través de los bancos, pero que en definitiva no es otra cuestión que un condicionante por parte de Europa, y en este caso pues Europa se sabe quién la gobierna, de que nos van a someter, y que la gente, yo no sé si la ciudadanía realmente se para a analizar, ¿no? A ver lo que está pasando, a estudiarlo, leerlo, contrastarlo, debatirlo en el ámbito de las familias, ¿no? Que sería lo fundamental, porque la solución verdadera no viene por decisiones de carácter global. O sea, puede ser paradójico, pero no suelen venir por ahí. Pueden ser anuncios, puede ser, digamos, noticias que incentivan la confianza para motivar más el consumo, para incrementar, pero si la ciudadanía no crece como debe de ser, estaremos siempre en lo que hablabas antes, ¿no? De una burbuja, ¿no? Es una mentira, una cuestión falaz. Entonces la cuestión está en que cada vez se ha ido confundiendo más, es decir, incluso
cuando antes se hablaba de que en un plazo corto, medio o largo se resolvían determinadas cuestiones, en la situación que estamos atravesando eso no se da. Porque se habló en principio de que en 6 meses esto desaparecería, luego en un año, pero bueno, es que estamos hablando de 97-2012, ya estamos hablando de 5 años o casi 5 años de forma caótica y cada vez introduciéndonos más en esa espiral peligrosa, ¿no? Y que cada vez ves que todo va siempre yendo en una línea negativa hacia la gente más desfavorecida, o sea, a las grandes masas. O sea, los pobres son más pobres, pero son más. Los ricos son más ricos, pero son menos. Pero concentran muchísimo más volumen de riqueza, no más caudal. A pesar de todo, los bancos han ganado dinero. Se ha dicho que los bancos no eran ningún problema en España cuando se estaba interviniendo a Grecia y demás. Parecía que no había ningún problema. Ahora resulta que surgen problemas y problemas de un calado extraordinario. Es decir, lo que ha pasado con Bankia es un desastre descomunal y que parecía que no pasaba nada, pero que aún con eso hay bancos que incluso en esta intervención, llamémosla, no les va a tocar porque han seguido ganando dinero, menos, pero han seguido ganando dinero. Eso no deja de resultar paradójico, que donde la crisis ha barrido en todos los sentidos, ¿no?, en todos los estratos de la sociedad, en la banca no. En la banca sí, ganan menos, pero ellos siguen ganando, pero no prestan dinero para que, o sea, hablar de solidaridad en el contexto financiero es una verdadera utopía, ¿no? Es decir, esto no, y por eso es por el temor que hay todavía hoy de que esta inyección que venga, yo la voy a llamar así, que venga de Europa, vaya a tener repercusión real en la reactivación. Pero yo me imagino, Ramón, y perdona que te interrumpa, además estamos hablando antes con un invitado fuera de micrófono. Esto habrá unos condicionantes y habrá una historia, porque yo recuerdo el dinero que el Partido Socialista o que el gobierno socialista le dio a los bancos y nunca más se supo. Ya fue así, y ya ni crédito a las empresas ni nadie, y además ni se sabe cómo fue esa contrapartida, si eso se devolvió, para quién se quedó con ese dinero de los bancos, qué bancos se lo quedaron. O sea, ahí nunca más se supo ya nada. Entonces yo me imagino que ahora que estamos hablando hasta 100.000 millones de euros habrá algún tipo de control, sobre todo por Europa, y algún tipo de condicionante a la hora de cuando salen esas historias, para que se supone que eso va a repercutir en que se acceda al crédito, que la pequeña empresa pueda acceder al crédito y que de alguna manera se fomente la productividad de este país, que por otro lado es nula y cada vez menos. O sea, si no se exporta, si no se hace nada, las casas, como siempre dijimos, no se pueden vender fuera. Entonces, si aquí no se está produciendo nada, por eso digo que de alguna forma habrá algún control a estos bancos, ¿no? Digo yo. Debería existir, ¿no? Debería existir, pero es que con los mecanismos que existen hoy por hoy también en el ámbito nacional, ya no digo de Europa, es decir, el Banco Central es el canalizador, digamos, desde el punto de vista legal, tiene la potestad y la soberanía sobre la banca, ¿no?, para que todos los comportamientos de los bancos vayan en la línea que tienen que ir. Está la ley fiscal o la ley de contabilidad y demás, que tiene que hacer que las cosas vayan bajo lo que se llama, si no recuerdo mal, una memoria fiel, ¿no? O sea, tiene que haber una memoria fiel que esté al alcance y a la vista de las inspecciones y demás, para que todo funcione. ¿Por qué ahora surge yo es que no sé cómo llamarlo, un socavón en Bankia, cuando esa institución se creó hace ayer? Es decir, no se creó hace 50 años. Es que cuando se constituyó eso, ya incluso no habían avisos de que no se tenían datos fidedignos o datos. Bueno, aquí ¿qué pasa? Que aquí construimos algo sin saber ni con qué material lo vamos a construir. O sea, no se sabía que en Bankia había unos tremendos agujeros creados entre Caja Madrid, Bancaja y demás. Bueno, es que aquí somos tontos. Lo que ocurre es que nos quieren hacer tontos a todos los demás, porque saberlo sí que lo sabía. Y esa es un poco la cuestión, y lo que yo invitaría muchísimo a que se profundizara en este tema, porque si no seguiremos siendo auténticos floreros, ¿no? José Luis. Sí, bueno, aquí hay una cuestión. Lo mismo que se ha hablado del lugar de crisis, de desaceleración, ahora se llama de un préstamo a los bancos y no de una intervención. Evidentemente, cuando se hace un préstamo con una cantidad enorme,
Nosotros firmamos unas condiciones cuando pedimos un préstamo para comprar una casa y tenemos que cumplir, estamos amarrados a esas condiciones, y si no el banco nos reclama y al final nos quitan la casa. Pero pues esto es igual. Después, no es un préstamo a los bancos, no es verdad, es un préstamo para los bancos, pero quien coge el préstamo es el Estado, y quien lo debe a los prestamistas es el Estado, y si los bancos no funcionan, quien tiene que devolver el dinero es el Estado. Por lo tanto, no es un préstamo a los bancos. ¿Qué van a hacer los bancos? Depende. Si el Estado lo que hace es intervenirlo y formar parte, que sería lo lógico, de esa mayoría, y por tanto tener el control, lo lógico es dedicarlo mayoritariamente a el crédito y no a tapar esos presuntos agujeros que tienen, porque muchas veces no son agujeros reales, no son deuda, sino expectativa de deuda. Por si voy a deber, me guardo todo esto y no lo presto. Con lo cual, el préstamo ese tan grande, pues no cumpliría las funciones que es hacer circular el dinero. Después hay una cosa, dice, esto no va a afectar a la economía española ni al gobierno. No es cierto, porque los bancos no tienen dinero, la prueba es que necesitan ser intervenidos. ¿Quién va a pagar? ¿Quién pone el dinero en los bancos? La gente. ¿Vía qué? Vía los intereses que se le va a cobrar. El banco lo va a coger de una cantidad a un precio, como decía el ministro, muy bueno, pero lo va a prestar a otro. El banco no pierde, se queda con esa parte. Y yo me pregunto, bien, ¿y por qué no lo presta un banco del Estado, el ICO? Pues eso en España no se hace, porque hasta el ICO hace su gestión a través de los bancos para que los otros sigan ganando. Es decir, no es verdad lo que se está diciendo que es para que circule. Sí, circulará el dinero, pero chupándole la sangre a los españoles, eso sí. Entonces, después se ha manejado unas cantidades que ya cualquier español normal se ha acostumbrado a hablar de miles de millones de euros tranquilamente. No, bueno, si solo son 100.000 millones de euros, España está endeudada hasta las cejas. Pero, ¿y cómo se pretende resolver? Recortando en lo público, porque si es que la deuda pública es pequeña, la mayor parte de la deuda española es privada, porque estimularon a consumir sin límite, porque se especuló, porque se compraban casas de 100 millones cuando valían 20. Entonces, bueno, pues ahora se le recorta en lo público. Curiosamente, en lo público se recorta en lo esencial, se recorta en sanidad, se recorta en educación, no se recorta, por ejemplo, en Cataluña en embajadas, por ejemplo, embajadas que no tienen derecho a tener fuera de España, o direcciones generales de relaciones con el extranjero como en Canarias, y viajes para arriba, viajes para abajo, es decir, la parte que sostiene a la parte política, de donde viven, en la actividad normal, eso no se recorta, eso sí, sanidad y educación. No hay para medicinas, pero hay para tener embajadas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con José Luis Díaz y con Ramón Rodríguez, estamos hablando de crisis económica, que parece que no se habla en los últimos tiempos, ¿verdad? Permítanme esta licencia, pero de verdad que es que yo sé que el telespectador de a pie está reventado, porque aparte escucha la televisión y como se le ocurre a uno desayunar viendo la televisión, los programas estos pseudo informativos que hay en las televisiones nacionales, se le indigesta el desayuno, de verdad, porque además empieza uno a escuchar cosas que ya le pone a uno el mal humor para todo el día. Hacemos un pequeño alto y seguimos hablando de esta situación y crisis económica, principalmente en las Islas Canarias. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249.
Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando de la situación económica que estamos padeciendo y seguimos hablando con José Luis Díaz y con Ramón Rodríguez, o con Ramón Rodríguez y José Luis Díaz. Que si tanto monta tanto y se va como Fernando, y los dos tienen la misma importancia en esta casa, sobre todo porque además ellos han ido un poco a través de todos estos años. Yo no sé, yo lo decía antes en la primera intervención, que no sé si se dedican a rellenar quiniela porque les toca, pero siempre han avisado, desde los tiempos del foro laboral, siempre avisaban de lo que iba a pasar. Yo no sé por qué los dos estaban tan aleccionados, y han avisado con tiempo, es decir, que ellos son de los que se han apuntado. Lo que pasa es que nosotros en esta casa somos bastante humildes y bastante sencillos, pero hemos avanzado cosas, y sobre todo ellos dos han avanzado cosas que después han pasado al paso del tiempo. Con lo cual digo que a lo mejor se podían haber dedicado a rellenar quiniela de 14 o de 15 resultados y otro gallo nos cantaba todos, pero bueno, por lo menos en el plano económico han acertado bastantes veces. Yo digo una cosa, José Luis, efectivamente hablaba, no sé si era Ramón o tú mismo, que decías que bueno, que al principio hablaban de 6 meses, después de un año, pim pam. Bueno, ¿hasta cuándo la paciencia de este pueblo? Porque también hablábamos fuera del micrófono con este invitado que ahora la economía sumergida se llama la economía de supervivencia. Sí. Y que todos estos que no comen, de alguna manera tienen que estar buscando el porque si no estuvieran reventados. Sí. Pero ¿hasta cuándo el pueblo? Porque hablamos de los indignados, y bueno, son gente minoritaria, es decir, el pueblo no ha salido a la calle. ¿Hasta cuándo crees que el pueblo, y cuando hablo del pueblo es cuando te salen 500.000 personas a la calle porque se ha acabado la historia? Yo creo que no lo podemos decir, porque los españoles durante 30 y pico años los reyes de la paciencia. Nos hemos ido apoltronando, el sistema nos ha ido adormeciendo. Esto no ha sido una cosa inocente, ha ido poco a poco. Cuando hay algún incidente, pues se monta algún espectáculo. Bueno, eso ya lo hacían los romanos, ¿no? Pero hemos ido aguantando mucho, y de manera que hay un cierto conformismo. Mire, es que no puedo cambiar. Y el deporte ayuda mucho, ¿no? Cuando nos quedamos campeones del mundo, o campeones de España, o campeones de Europa, vemos la unidad nacional de golpe, incluso en Cataluña. Y nos olvidamos del y de paso nos olvidamos de todo. Quizás porque deseamos olvidarnos, por lo menos por un rato, de lo mal que estamos. Entonces los españoles han aguantado mucho. Es verdad que la economía sumergida es una lacra, pero también es verdad que actualmente, si no hubiera esto, en cuanto haya 10 millones de personas con hambre, explota una guerra. Y no ocurre porque, bueno, a base de trapicheo se va sacando, pero el sistema no pretende resolver eso. No. Nosotros vemos las medidas, algunas bien intencionadas. Es verdad que hacía falta dinero. Cuando tú no tienes dinero para pagar, necesitas un crédito. Lo que lo necesitas devolver con tiempo suficiente y de manera razonable, y para ir saliendo poco a poco. Pero eso tiene que llevar aparejado otra serie de medidas que no se están tomando, porque lo que se trata es de sobrevivir sin tocar la parte de arriba, la parte política, que es la que está viviendo el cuento. Nosotros tenemos problemas estructurales serios. Es decir, aquí tenemos una especie de pseudo-democracia, en mi opinión, no estamos en una democracia real. Y entonces, bueno, ahí tenemos las pruebas de que ha habido un partido que ha sacado una mayoría absoluta, y sin embargo, si repitiera ahora, a lo mejor no sería tan absoluta, porque hay cosas que dijo que iba a hacer y luego no hace. Ha hecho lo contrario, no iban a subir unos impuestos, no iban a subir, y bueno, que se ha visto obligado, sí, pero el político de turno no es tan tonto y tiene sus analistas para saber que estaba mintiendo cuando lo estaba diciendo, que iba a tener que hacerlo. Pues dígale usted las cosas claras a la gente. Oiga, y si la gente no lo elige, pues bueno, ellos se lo pierden. No, pero es claro, se trata de mantener un sistema político donde hay una serie de señores, la mayoría, en mi opinión, hay gente buena como en todos los lados, hay gente honrada y gente tal, que vive de eso, han profesionalizado la política. Y entonces, claro, hacen lo que sea para sobrevivir en el trabajo. No importa lo de abajo. Entonces, el salir de la crisis es salir de la crisis, pero sin tocar esta parte. Eso lleva a recortar el sueldo de los funcionarios, por ejemplo, porque es lo más fácil de hacer. Nadie recuerda cuando alguien sin formación cobraba 3.000 euros por poner ladrillo y los funcionarios cobraban poquito. Ahora, como están en el paro, pues se acuerdan de tirar de los funcionarios. Ahora por segunda vez. Se trata de quitar la sanidad, que era uno de los bienes más preciados que teníamos. Curiosamente, esa sanidad y seguridad social que puso una dictadura.
a la que nadie quiere volver, pero resulta que la democracia va y te la restringe. Sorprendente cuestión. La educación, que era el valor que tenemos para competir aquí dentro y en Europa, o los que se van fuera. Bueno, pues eso se recorta, su funcionamiento. Pero yo no veo que la estructura general, ni los choferes, ni las empresas públicas, estas que no sirven para nada más que para colocar amigos del partido y escaparse del control administrativo, que es muy, muy rígido, y hacer chapuzas, en una palabra, pues eso no se toca. Ni televisiones autonómicas de autobombo del gobierno de turno, ni policías autonómicas teniendo tres, mejor dicho, teniendo Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. Pues se monta otra, algunas sin funciones, porque las leyes orgánicas ya la tienen atribuido a las que están, pero eso cuesta dinero. Es decir, todo ese tipo de cosas, viajes al extranjero, no se sabe qué, para qué tenemos un Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, todo ese tipo de cuestiones no se cambia. Sí se cambia la sanidad, etcétera. La sanidad que no afecta, eso no afecta a las personas que tienen, a los ricos, porque los ricos tienen dinero y muchas veces no van ni a la pública, lo pagan en privado. Oye, me ha costado doble, bueno, pero como lo puedo pagar, pues ya está. ¿A quién afecta? A las partes más desfavorecidas, y sobre ellos es sobre los que se carga todo el peso de la crisis, y a ellos son a los que se le ha engañado con las operaciones bancarias. Y se sigue especulando. Y esa prueba de la prima de riesgo, de que a pesar de las medidas sigue subiendo, lo único que indica es, visto desde fuera, la confianza que los analistas que tienen que poner dinero tienen en España. No indica más que el grado de confianza frente a los alemanes. Entonces, por mucho dinero que se meta aquí, siguen sin tener confianza. Esa confianza que tanto se habló en las últimas elecciones que le iba a dar a España, ¿dónde está? Lógicamente, esto no se cambia con una sola medida. Estos son cuestiones estructurales de fondo. La estructura no ha cambiado. Seguimos estando en el mismo sitio. Es más, probablemente esté peor que antes. Otra cosa es que antes iba mal porque había un señor que no hacía más que disparates. Es decir, es difícil ver eso. Y la gente aguantando. Nosotros llegamos a decir, como tú señalaste aquí, no hace mucho, que cuando decían, no, dentro de 6 meses, dentro de un año, digo, no, la crisis dura 5 o 6 años como mínimo. Porque todas esas crisis de esa entidad y la deuda de España es enorme. Con este 10% que nos van a dar, es el Producto Interior Bruto entero de un año. ¿Cuándo puede un país devolver todo el dinero que maneja en un año? Como hay que seguir viviendo, lógicamente una parte no se puede dar. Necesita bastantes años para devolver una deuda tan grande. Entonces, hay algo que han venido engañando. No, vamos a salir, ahora se están un poquito más largo, pero no, en 2 años se empieza a generar, se genera un 0,1%. A lo mejor en el verano vienen los turistas para luego en invierno caer de golpe. Entonces los políticos aprovechan cada vez que sube y esconden lo que va mal. Es decir, el pueblo está engañado. Ahora, ¿qué puede hacer el pueblo? Pues mire usted, mientras la estructura del propio Estado, de los 18 estados estos que tenemos montados, o cuasi estados, no se reestructure y se lleve a una justa medida, pues esto no va a funcionar. Esta estructura fue buena para salir de una dictadura en la que todos estábamos asustados a una cosa que nos parecía bastante democrático. Era democrático respecto a lo que había, pero no es democrático respecto a otros países que tienen una democracia consolidada. Ese es el problema de fondo. Y mientras la estructura no se toque, las leyes electorales no se toquen para que cada ciudadano tenga un voto y tenga capacidad de controlar a los políticos que nombra, no el partido, sino el ciudadano. Oiga, usted no me ha cumplido lo que me prometió, yo le quito en las próximas. Pero no le quito al partido, le quito a usted, que es el que no ha cumplido. Mientras eso no ocurra, nosotros estamos condenados a aguantarnos, porque automáticamente surge la tentación de que cuando te manifiestes un poco más allá de lo normal, hay una represión a través del Código Penal, como están haciendo otras pseudodemocracias, como por ejemplo Rusia. Y aquí también están proyectos. Sí, aquí están proyectos. El tema del euro, el tema de Europa, toda esta historia, al final, porque claro, la gente se acuerda del año 98, del año 99, no estamos hablando ni de cuando la explosión estatal, pero de repente la gente se empobreció un 66%, Canarias pierde el montón, pierde su Puerto Franco, pierde su régimen, al final no somos ni siquiera Europa porque pagamos derechos de aduana. Canarias paga derechos de aduana hasta para traer una cosa de la península, que paga Correos derechos de aduana. Cuando quiere levantar una mercancía quiere sacar una mercancía de Alemania, que somos Europa,
paga aduana, tiene que ser un agente de aduana el que levante. O sea, todo esto, al final la gente de la calle dice, bueno, Europa sí, ¿qué pasa? Que esto de Europa, el euro, somos al final, ni somos europeos, ni el euro no ha resuelto el problema, y ahora con este familiar, la prima de este señor de riesgo, al final estamos en hundidos, ¿no? Al final, ¿tú crees, bajo el punto de vista tuyo personal, todo esto al final beneficia? Porque de esta forma, claro, que si se hubiera hecho de otra forma, ahora hubiéramos estado tirando voladores, ¿no? Pues ya hablábamos también, ¿no? Hablábamos, pero porque también era de perogrullo. A todos nos pasó que el ejemplo del café, ¿no? Como paradigma de casi todos los males de las repercusiones del euro, nos metieron un aldabonazo en la línea de explotación de las economías familiares, que son las que en definitiva luego repercuten hacia que si sube o baje la economía, pues bueno, en función de que la gente pues pueda consumir moderadamente, de manera estructurada, de manera razonable. Es lo que verdaderamente a la gente le sienta bien o le sienta mal. Es decir, el euro se le indigestó a todo el mundo, menos a los sectores financieros, obviamente, ¿no? A los de arriba nunca les fue un problema. Podía generar una tendencia u otra, pero a quien hizo daño fue a la familia, fue a la gente que tenía que comprar los bienes de consumo básicos, necesarios y demás. Y claro, y la gente lo vio, dice, bueno, vamos a ver, es que 20 duros no es un euro, ni un euro son 20 duros, oiga, que son cosas totalmente diferentes, pero es que la moneda era la misma. La moneda de cambio se convirtió de la noche a la mañana en la misma, muy a pesar de que hubo un periodo de adaptación de pesetas, euros y tal. Se nos pone un caramelo, digamos muy apetecible, con el tema de que éramos región objetivo 1 además, ¿no? Canarias, pues bueno, oiga, usted dentro de la estructura del reparto de ayudas, ¿no? De ayudas de Estado, que vienen de la Unión Europea, fondos estructurales, de cohesión y demás, ustedes van a ser los números 1, es decir, los que más reciben, porque tienen unas condiciones, por la renta per cápita, por la lejanía, por 40.000 razones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que donde paradójicamente es verdad que recibimos más ayudas que el resto de las regiones, salvo Extremadura y Andalucía, que también, o bueno, según en qué caso, eran región objetivo 1, luego es verdad que recibíamos los dineros, pero luego no se aprovechaban, se devolvían porque no se sabían gestionar, ¿no? Y eso se nos ha venido dando hasta tiempos más recientes. Es decir, Canarias recibía muchísimos fondos de la Unión Europea, como contraposición a lo otro que decía, es decir, sí, la moneda venía supuestamente a equilibrarnos, ¿no?, con el resto de los países, pero que en Canarias, bueno, y en España, en el resto de España tampoco, pero en Canarias, por tener ese hecho diferencial tan pronunciado, hizo más daño todavía, en todos los sentidos, ¿no? Con respecto a los salarios, con respecto a los costos y demás, pues hizo bastante daño. No se rentabilizaron, no se aprovecharon los fondos, se gestionó muy mal toda esa ayuda, y pierdes credibilidad, pierdes confianza también, y al final nos quedamos con lo opuesto. Es decir, los daños que vengan de manera estructural a nosotros nos va a hacer siempre mucho más daño. Es decir, es un efecto multiplicador que va siempre a menos. Por lo tanto, eso es lo que donde habría que centrar el debate. Es decir, si tú estás diseñando políticas en beneficio del pueblo, perdona, ni una ha sido positiva, y el euro muchísimo menos. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa en el programa. Entramos ya en la parte final de este programa, que no quiere ser triste, pero es que de verdad que las noticias, por mucho que lo intentemos, bueno, pues aquí hemos sido siempre muy positivos, muy optimistas, pero bueno, dentro de un orden, y eso pues la verdad está ahí, y sobre todo lo más que la gente yo creo que reclama es que se diga la verdad, que se hable claro, que no se esté diciendo hoy digo y mañana digo Diego, y yo no dije Digo, ¿no? Pues si usted dijo Diego, no, yo dije Diego, y al final aquí somos todos tontos, y bueno, y al final lo que decía Ramón, que encima Canarias lo paga más que el resto del territorio español. Hacemos una pausa, estamos hablando de crisis económica, estamos hablando con José Luis Díaz y Ramón Rodríguez. Ahorrador de electricidad estándar.
Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final del enfoque. Estamos hablando de esta situación económica general, porque ya incluso en algunos programas que hemos hecho hemos hablado de Canarias en particular, pero esa globalización que nos han embarcado, bueno, pues prácticamente hablamos del país. Ramón, ¿tú crees que no sé, que habrá que algún iluminado, que alguien con cierto raciocinio, con cierta lógica, de repente se le ocurre hacer algo lógico? Porque yo pienso que en esta vida todo tiene soluciones, ¿no? Además está el famoso dicho que lo único que no hay soluciones para la muerte, pero siempre hay soluciones para arreglar cosas, porque este tipo de soluciones que han impuesto, en este caso el gobierno del Partido Popular, que está en el poder, un poco tipo de austero, de recortar, pero como decía José Luis, no se ha recortado en donde se debe recortar, que es donde se van los miles de millones de euros. ¿Habrá alguien iluminado que se le ocurra dar los pasos para efectivamente empecemos a salir de esta situación? Bien, si hacemos el análisis de las diferentes reformas que se han planteado, y una de ellas que es la más sanguinaria, digo porque se han hecho como del orden de las 15 o 20 reformas laborales en la historia de la democracia, en ningún caso, o que yo recuerde, en ningún caso ha tenido repercusiones favorables a la clase trabajadora, que en definitiva, pues oye, pues son los que están partiéndose el alma, cotizando con los empresarios y demás. Y lo extraño, eso es uno de los elementos que nosotros siempre hacemos una reflexión, es decir, si algo no funciona después de haberte dado contra esa realidad, ¿no? Porque bueno, está muy bien, tú tienes una idea, la pones en marcha, crees que es la mejor y para eso estás además, pero ves que no funciona y siempre cargas sobre los mismos elementos, ¿no? O sea, con los mismos argumentos, los mismos parámetros. Oye, salte de esa línea, entra en otra línea y sigue buscando alternativas, ¿no? Porque tú gobiernas para un pueblo, no gobiernas para ver si aciertas o no aciertas, ¿no? Tendrás que ser más riguroso. Bueno, pues se ha fracasado. Por tanto, no se han seguido los parámetros adecuados en esa reforma, pero luego se ha visto que se hace con todo lo demás. Todos los recortes que se han metido hasta ahora, donde han metido tijera a casi todo, y claro, como José Luis bien decía antes, oye, no me toques la sanidad o no me toques la educación, hombre, no me toques las pensiones, no me toques los pilares del bienestar. Oye, que eso, en fin, eso desangra muchísimo a un pueblo. Pero sin embargo se han tocado, ¿no? Incluso incumpliendo compromisos electorales y demás, ¿no? A mí se me ocurre, y voy a ser más concreto para que José Luis también pueda, por lo menos, hablar de lo, como bien tú decías, hay que hablar también de las posibles alternativas. Y yo me lanzo, ¿no? En esto me lanzo a la piscina, y ahora no sé si habrá agua o no habrá agua, con la crisis nunca se sabe. Yo comentaba antes fuera de antena también,
el hecho de que personajes relevantes, ¿no?, en el contexto socioeconómico, político y demás, que tienen un reconocido prestigio internacional en el mundo de las finanzas y demás, sacan algún artículo y yo hago invitación a que la gente lo lea, ¿no?, porque a mí me parece interesante, cuando menos. Luego las dificultades de que esto pueda resultar o no, pues están ahí, pero hombre, si algo no está funcionando, al menos habrá que estudiar alternativas a lo que se ha hecho o lo que se está haciendo. Y yo me remito a algo que he estado leyendo últimamente, porque yo pensaba digo, oye, ¿qué hacer, no? Pues siempre uno dice, bueno, si hay un problema, tenemos que estar buscando soluciones, ¿no? Como dice la canción, no importa el problema, sino la solución, ¿no? Algo así viene a decir. Pues poner alguna posibilidad de soluciones. Y habla este experto, digo, porque yo hablaba y parecía que era un loco conmigo mismo, ¿no? Porque me estaba haciendo reflexiones y digo, bueno, ¿y si desapareciera la moneda? Y si a nivel mundial desapareciera la moneda y se estructurara un sistema que hoy por hoy es factible porque tecnológicamente es perfectamente encajable, ¿qué pasaría? Según lo que dice este experto, se llama Guillermo de la Dehesa, ¿no?, por si alguien quiere tomar nota. Y es un experto a altos niveles, ¿no?, en el contexto europeo, es asesor, pertenece a órganos de administración, consejero y demás, y hace pues buenos artículos. Y él habla de eso, habla de la desaparición de la moneda, ¿no?, paulatinamente, y que él cree que es factible. Pero los políticos hacen caso omiso. Hay un artículo del año 2007, justamente en los prolegómenos, se llama, ¿no?, en el Prolegómenos. de la crisis, ¿no? Y él hablaba un poquito antes de todo esto, estaba hablando de toda esta cuestión, es decir, cómo hacer que, por ejemplo, no pueda existir economía sumergida. O sea, es difícil que pueda existir economía sumergida, que pueda existir crimen organizado, que puedan existir especulaciones del ámbito político, malversaciones de fondos y demás, porque todo estaría directamente entrelazado. O sea, tú tienes, cada entidad, bien sea física, jurídica, tiene su chip o tiene su tarjeta de presentación, donde cada transacción, cada intercambio que hagas va a quedar registrado automáticamente. Digo, en Hacienda. ¿Vale? Yo no me atrevería a profundizar mucho porque sería imprudente por mi parte, no soy un experto en la materia, pero que la idea como elemento de fondo para abrir un debate en profundidad en todos los ámbitos de la sociedad, a mí me parece interesante. Lo digo desde una posición muy personal, pero me preocupa mucho de que cuando esto viene de una cabeza pensante de tal relieve, los políticos no lo metan en sus discursos, ¿no?, cuando menos. ¿Sí? Y yo me invitaría que, si no lo hacen los políticos, que al menos lo haga la sociedad, para ver si les podemos meter algo de presión ahí, ¿no? Bueno, yo no sé, no descarto. Es que yo creo que, Luis, con todas estas historias que están pasando, yo creo que la gente, tiene que buscar algún tipo de solución. Las soluciones que están usando no funcionan. Sí, bueno. Algo hay que hacer. A lo mejor esa iniciativa, que a alguno le puede sonar descabellado, que ha dicho Ramón, pues posiblemente si se acaba la moneda, el trabajar con el plástico, sí. Bueno, de hecho la mayoría trabaja con plástico cada vez menos remedio. Efectivamente, y está todo circulando con plástico. En el fondo el plástico sigue siendo dinero, lo tengamos en papel o lo tengamos apuntado en papel. Pero es verdad que habría un control en la representación, sí. Yo creo que lo que debería existir son determinados controles que se quitaron, algunos existían y se quitaron. Y se quitaron por la parte política, lógicamente, pues no les interesaba sus propios intereses. Porque si le das la potestad a ese, como decía Hobbes, Leviatán, que es el Estado, de intervenir hasta cuando te gastes €1, posiblemente se emplee para otras cosas distintas para que la que se pueda declarar. Es decir, no para que nadie se lleve nada, no, posiblemente se emplee para estrujar más a la gente normal. Actualmente, cuando haces una operación superior a los 3.000 y pico euros, pues ya queda registrado, incluso aunque sea tu dinero, te piden tu carnet, todo con un intento de controlar el dinero negro, el dinero ilegal, o de las drogas, en fin, todo eso. Y eso hasta ahí está muy bien. Hombre, si cada vez que uso 10 euros, pues me piden cuentas a Hacienda, pues sería, aparte de un volumen gigantesco de problemas, pues también diría, oiga, que los 10 euros me los gasto yo, pues me da la gana y son míos. Y además no se lo cuento, haberlo contado cuando me lo dio. Es decir, hay que tener mucho cuidado, porque la pérdida de la libertad e incluso de la privacidad en base a la seguridad
a cambio de seguridad, claro, es siempre un argumento usado mucho por la dictadura y por las pseudodemocracias. Incluso por las democracias también, no nos engañemos, porque el poder, como decía alguien, tiende a ejercerse siempre de forma totalitaria. En democracia y en dictadura. Lo único que en democracia hay unos controles que le impiden más allá, le impide hacer más allá de cierto punto, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay una serie de transacciones que deben estar controladas. Hay una economía real. Si yo fabrico piezas que vendo en el extranjero, estoy generando un bien que genera beneficio. Pero si lo que hago es coger dinero, prestarlo, intercambiarlo, lo que hago es una economía especulativa, no hay dinero, no hay producción real, es decir, es todo falso. Lo que yo gano es porque lo pierde otro, como pasa con la bolsa. Yo gano con las acciones porque otro lo ha perdido, porque ese dinero no se está creando real, la empresa vale lo que vale con sus máquinas. Entonces, ¿es malo que exista una economía especulativa? Hombre, no es malo. Lo que pasa es que cuando domina la economía especulativa frente a la economía real, eso no se sostiene y tarde o temprano estalla. El problema es que cuando estalla no lo pagan los especuladores, que es quien deberían pagarlo, los paga la gente normal. Es como ahora podemos decir, bueno, pues si los bancos lo han hecho mal y es una entidad privada, ¿por qué tengo yo que poner dinero? ¿Por qué tengo yo que sufrir mis cosas en mi dinero público? Oiga, arréglesela, y si lo ha hecho mal, quiebre. ¿Qué ocurre? Que como la quiebra produce tanto daño, es preferible intervenirlo, y esa es la excusa en la que esos bancos se apoyan. Se han hecho operaciones. Claro que hay responsabilidad pública, por ejemplo en Bankia, lo que se habla de Bankia, sí, pero que el Banco de España, que era el responsable de controlar de que eso no ocurriera, lo que hizo fue presionar para que se uniera una serie de bancos que estaban abocados al fracaso sí o sí. Es decir, bueno, hay un problema de impunidad. ¿Por qué los responsables no están procesados? Pues aquí parece que no hay responsabilidad. Dice, no, hay responsabilidad política. No hay responsabilidad política. La responsabilidad política ya se decidirá en las urnas, la responsabilidad penal en los tribunales de penal y la responsabilidad civil, que es de restituir con tu patrimonio todo lo que has hecho, el daño que has hecho, también se hace. Esto, sin embargo, no está arreglado. No existe más que responsabilidad. Bueno, pues yo no repito y aquí se acabó, pero el dinero que se fue a otro sitio, pues no pasa nada, porque es que alguien se puede preguntar, por ejemplo, de que es que tenemos un agujero porque hemos pedido mucho crédito al extranjero. Vamos, si hemos pedido tanto crédito al extranjero, ese dinero entró en España, porque en el banco, cuando yo compro mi casa, pido un crédito, me suelta 2 millones que yo le doy a otro señor y después yo se lo debo al banco, pero ese dinero entró. Y si ese dinero estuviera aquí, España como país no tendría ese problema de agujero. Lo tendrían algunos españoles, pero el dinero está dentro, luego España como tal, que somos todos, el dinero estaría dentro. Y no está. El único significado que tiene eso es que ese dinero ha salido fuera. Sin embargo, no se ve. Decir, oiga, si usted tiene tanto dinero y usted aquí no lo tiene y no puede justificar dónde lo tiene, usted lo ha sacado fuera. Pero a nadie le interesa. Cuando Francia comunicó una serie de datos sobre los dineros suizos de los que habían sacado, Hacienda no hizo nada, les comunicó para bloquear un proceso penal. Es decir, con esas mimbres pues es muy difícil que cambiemos. ¿Aguantaremos? Sí, mire, la primera crisis gorda conocida la tuvo Felipe II y quebró, y hubo un impago por parte del Estado. Es verdad que en aquella época estuvo bien porque quebraron los banqueros alemanes. Claro, los pobres desgraciados de los españoles no tenían nada, pues siguieron igual. Y parece que andamos con poco más, nada más. Se nos ha acabado el programa. Estamos como hace un mes o mes y medio, 2 meses que vimos el programa. No estamos igual, estamos peor. Y bueno, pues seguimos aquí con por lo menos con optimismo de que bueno, algún día esto tiene que terminar. Lo que es verdad que yo creo que se debe hablar claro. Lo decían los dos compañeros de fatigas de este programa. Hay que hablar las cosas y decir las verdades, porque no podemos decir mentiras o no podemos decir cosas que después nos desdecimos. O sea, bastante fama tienen ya los políticos, mala fama de hace muchísimos años, y ahora se están cubriendo de gloria. O sea que si tenían mala fama, ahora ya el término, Ramón, ya ni se usa. Se nos ha acabado el tiempo. Seguiríamos hablando los tres aquí mucho sobre las políticas nefastas que estaban antes y que siguen ahora. Es decir, que aquí lo triste es que no se solucionan las cosas, y bueno, así nos va, y así todavía nos quedan unos cuantos años de irnos. Ramón Rodríguez, gracias por estar aquí. Bueno, encantado siempre, hombre. Ya lo sé, y que bueno, pues que algo de lo que tú dices alguien lo escuche, se ilumine y haga algo que nos hace falta. Idea.
idea. Ramón, gracias por Gracias, estar encantado. aquí. José Luis Díaz, lo mismo. Gracias. A ver si alguien escucha por ahí, alguien de los iluminados, no de los indignados, que hay muchísimos. Hay muchísimos. Sí, Bueno, sino indignados casi todo el país. casi todo el país, de los iluminados, y a ver si de repente toman alguna de las Sí. sugerencias que desde este programa se hacen. Pero dado y que aunque no es de plástico sigue siendo un poderoso caballero, la cosa no está fácil. la cosa está fácil, pero bueno, vamos a seguir. Señores, se nos acabó el programa. Les deseo que tengan una feliz semana y les espero, como no, el próximo viernes aquí en El Enfoque. Hasta siempre.